Ahora, cuando yo hablo de ovogénesis, yo hablo del proceso de división celular de mi gameto femenino, mi ovocito, ¿sí? Y es lo que nosotros en cada ciclo menstrual vamos a tener, ¿verdad? El estouro de ¿quién? De un folículo, liberando ¿quién? El oviño, el ovocito, ¿sí? Y eso ocurre en cada menstruación. Ahora, dime. Solo para entender mejor. Entonces, a la meiosis 2 va a pasar ¿en qué lugar? ¿En cuál célula? En las gónadas. En las Ovario o testículo. Sí. Y ahí pasa en el ovario, por ejemplo, y empieza la primera Células germinales primordiales. Eso ocurrió cuando nosotros éramos embriones. Ponele. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Para cuando nosotros vamos a ser fetos, cuando nacemos, nuestro sexo ya es definido, sexo biológico, ¿cierto? Nuestro cariotipos. ¿Somos XY o XY? ¿Beleza? Ya se define cuando nacemos si tenemos testículo o si tenemos ovario. ¿Qué es lo que pasa? Durante el desarrollo embrionario existen unas células que son las células que a futuro serían nuestras gametas. ¿Cómo se llaman esas células? Pero en la fase embrionaria de nuestro desarrollo. Células germinales primordiales. Entonces, si yo les pregunto de dónde derivan los gametos, células germinales primordiales. ¿De dónde deriva el ovocito? Célula germinal primordial. ¿De dónde deriva el espermatozoide? Célula germinal primordial. Pero antes de que nosotros veamos nuestros ovocitos y nuestros espermatozoides, ya sea en el testículo o ya sea en el ovario, antes de eso nosotros ni siquiera teníamos gónadas, que nosotros vamos a aprender la organogénesis. ¿Qué sería organogénesis? Proceso de formación, desarrollo y maduración de los órganos. Y eso incluye órganos del aparato reproductor, ¿sí? Los varones, los bebés, cuando nacen, todavía no tienen todo su testículo en las bolsas escrotales, ¿verdad? Eso va descendo, baja, se queda primero en el abdomen. Cuando no baja, problemas, ¿verdad? Pero generalmente van bajando. Nosotras las mujeres bajan a algún lado y no, obviamente, se queda dentro de nuestra cavidad pélvica, ¿sí? Entonces, este es para que ustedes entiendan cuál es el proceso que utilizó mi célula que dio origen a mis gametas, ¿sí? Cómo ella llegó a mi ovario, porque yo no tenía ni siquiera ovario cuando yo era un embrión. ¿Se entiende? El ovario se desarrolla después. Entonces, primero yo tengo mis células germinales primordiales. A la segunda semana, ellas migran en una estructura embrionaria denominada saco vitelino. Luego, a la cuarta semana, ¿qué significa? Que las gónadas ya se están por terminar todo. ¿Sí? Ya se están definiendo lo que serían nuestras gónadas primitivas, testículo u ovario. Y ahí estas células germinales primordiales, ellas van a migrar. ¿Cuándo llegan? A la quinta. Ahí ella llegó y dijo, acá es ovario o acá es testículo, ¿sí? Y ahí van a comenzar nuestro proceso que se llama la gametogénesis en sí. ¿Dónde ocurre la gametogénesis? Gónadas, testículo y ovario. ¿Pero de dónde derivaron? De las células germinales primordiales. Yo les puedo preguntar, ¿las células germinales primordiales desde su inicio se encontraban en las gónadas? No. Ellas primero se fueron al saco vitelino y después llegaron a las gónadas. Después, ¿se entiende? Bueno, ahora, de la gametogénesis tienen que saber, cuando yo hablo gametogénesis, ¿cuántos gametos tengo? 2, ovocito y
espermatozoide. Entonces, cuando yo hablo de gametogénesis, yo hablo del proceso de formación, maduración y desarrollo de mis gametas. Y yo tengo dos tipos. Yo tengo ovogénesis y espermatogénesis. ¿Está bien? Ovogénesis, proceso de división de mi gametogénesis, en donde yo voy a obtener mis ovocitos. ¿Dónde? En las que tienen cariótipo cis. Ahora, yo mi espermatogénesis voy a hacer, es el proceso de división celular, en donde yo voy a obtener espermatozoides en las gónadas masculinas, que son los testículos, en las personas con cariótipo cis y sexo biológico masculino. Ahora, ¿cuáles son los pasos de nuestro primer tipo de gametogénesis, que es la ovogénesis? ¿Qué yo voy a tener cuando ocurre mi gametogénesis? ¿Qué dice acá? La primera parte ocurre ¿dónde? Antes del nacimiento. Antes. Las mujeres somos muy ansiosas. Antes de nacer hicimos todo ya, solución. Ya tenemos todo planificado ya, organizadas desde el nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Estas células que nosotros vamos a ver, antes que ser ovocitos, ¿sí? Para que sepan, yo voy a tener una célula que es más inmadura y yo no le llamo ovocito, yo le llamo ovogonio. Y si hablo de espermatozoide, pero todavía es inmaduro, y es inmaduro, se va a llamar espermatogonio. Espermatogonio, ovogonio. ¿Ovogonio quién es? Ya. Imagínense que yo le pregunto, ¿qué es el ovogonio? Y me ponen que es un gameto masculino. Ovo ya dice, ¿verdad? Ovocito, ¿verdad? Ovogonio es la célula inmadura que va a comenzar a desenvolverse para ser ovocito, ¿sí? Es más o menos ¿cómo se diría? El sinónimo de cuando ustedes estudiaron en histoblasto. Cuando ustedes leen la palabra blasto, significa que es una célula inmadura que todavía puede hacer mitosis, ¿verdad? Y se va a convertir en una célula con terminación cito. Fibroblasto, fibrocito. Osteoblasto, osteocito, ¿verdad? Perfecto. Ahora, cuando yo hablo de gametas, yo no hablo de ovoblasto, yo digo ovogonio, ¿sí? Y después va a ser ovocito, ¿sí? El espermatozoide, antes de ser espermatozoide, era espermatocito y antes de eso, espermatogonio, ¿sí? Entonces, este gonio es el sinónimo de blasto, célula inmadura que va a ir desenvolviendo, desarrollándose, madurando. ¿Está bien? Ahora, ¿qué yo tengo que saber? Ahora yo estoy hablando de ¿cuál gametogénesis? Ovogénesis. Entonces yo estoy hablando de la mujer, sexo biológico femenino. Ahora, ¿cuándo ocurre mi primera parte de mi ovogénesis? Ya ocurre antes de nacer. ¿Cuándo las células germinales primordiales llegan a lo que serían nuestros ovarios? Nosotros tenemos un estoquide en promedio 7 millones. En promedio 7 millones de ovogonios. Cuando nacemos se reduce a 1 a 2 millones nomás. ¿Sí? Imagínense, muchísimo bajo, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo vamos a menstruar? 300 a 500. Pero ¿por qué se reduce? ¿Sale de ovogonio para ovocito? Y ahora vamos a entender por qué se reduce, ¿sí? Nosotros sabemos que por cada división celular me
simbiótica teníamos ¿cuántas células hijas? 4. Se supone que tendría que aumentar exponencialmente, pero acá disminuye exponencialmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver una estructura que se llama corpúsculo polar, y eso solo ocurre ¿dónde? Y nosotras las mujeres. Por eso nosotros tenemos Stokey limitado nomás, 300 a 500 nomás ya durante nuestra fase reproductiva, porque después ya es menopausia, cuando se acaba. Cuando el Stokey se acabó, acabó ya y punto. Inclusive muchos no alcanzan la madurez, agarran el ovocito y no sirve, no llega a la madurez. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué yo tengo que saber? Profe. Esta, dime. E como que está havendo gravidez de pessoas que já passaram da menopausa e depois da gravidez? Essa é a mesma coisa, eu mesmo perguntei. Mas esse pessoal que estão guardando os ovos? Algunas guardan, otras reciben algún tipo de estímulo hormonal. Naturalmente. Sim, Cláudia Raia. É, esse não. ¿Y ustedes le creen que fue así natural? Sí. Poner la mano en el fuego que fue natural. Não, mas Bueno, eu tenho visto outros. la ciencia dice que tenés 300 a 500 mil. Una vez que entras en la menopausia, se queda un esto. Puede tener 1, 2, 3, pero que eso madure y que fecunde ya es otra historia. Depende. E Entonces, esses estudos são baseados em quê? justamente en el estudio de la cantidad y el conteo folicular. Se hace un E estudio. como será que fizeram isso para contar? Y se cuenta, se estudia el ovario, se analiza y se cuenta, se puede visualizar. Se puede visualizar. Dime. No, antes de que nosotros nazcamos. Y sí, durante tu periodo gestacional prenatal, sí. 7 millones. Cuando estamos todavía haciendo unos embriocitos bebecitos. ¿Sí? Nosotros nacemos con 1 a 2 millones. 1 a 2 millones. ¿Sí? ¿Qué yo tengo que saber? Estas células denominadas ovogonios, ¿sí? Denominadas ovogonios, se convierten en ovocitos. ¿Todo bien? Pero ¿qué yo tengo que saber? Como ese ovocito va madurando y es una fase bien longa, ella se va a dividir en ovocitos primarios y ovocitos secundarios. Después se llaman ovocitos ya maduros, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Ustedes van a poder visualizar dichos ovocitos con su envoltura denominada folículo, inclusive al microscopio, cuando desarrollen aparato sexual femenino, ¿sí? Generalmente ocurre eso. Ahora, ¿qué yo tengo que saber? Por eso la menarca y la menopausia o la menarme es característico de cada mujer. No creo acá que todas hayan menstruado a los 13 sí o sí, todas, 100%. No, algunas a los 13, otras a los 12, otras a los 14, otras a los 17. ¿Qué significa? Su periodo reproductivo va a variar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué yo tengo que saber? Cuando una mujer entra en menarca, cambia su reproducción, cambia todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Por qué? Su eje endocrino maduró. Significa eso. Al madurar, yo voy a destrabar los procesos que nosotros vimos en la primera aula. ¿Se acuerdan? En la mujer, en los ovocitos, la meiosis 1. ¿Para cuándo? Antes de nacer. Después se vuelve a restaurar cuando hay la menarca o la primera menstruación y vuelve a trabarse. ¿Cuándo? Hasta que venga un espermatozoide y fecunda ese ovocito. Así es el proceso de gametogénesis femenina y eso ustedes tienen que saber. Y es diferente cuando hablamos de la espermatogénesis. El proceso es completamente diferente, similar pero diferente. ¿Está bien? Entonces, cada ovocito primario
que yo tuve antes de nacer va a comenzar en la meiosis 1 y va a parar en cuál fase de mi meiosis 1? Profase 1. Ahí va a trancarse. Ahí vos tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya algunos ya menstruan y ahí vuelve a restaurarse mi meiosis. ¿Se entiende? Entonces yo nací ya con mi ovocito primario con su meiosis 1 trancada. ¿Cuál fase es de la meiosis? ¿Va a ser interfase? No, va a ser profase. Y ahí paro. ¿Paro hasta cuánto? Hasta que madure mi eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Hasta que madure mi sistema endocrino. Hasta que madure todo ese eje. ¿Para qué? Para que mi hipotálamo haga secreción pulsátil ¿de qué? De hormonas liberadoras de gonadotrofinas, FSH y LH. Así es. Ahora, ¿qué yo tengo que saber? Todas las mujeres, cuando nacemos, tenemos, ¿cuánto yo les dije? 1 a 2 millones en promedio ¿de qué? De ovocitos primarios parados ¿en cuál fase de la meiosis? Profase 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos la primera menarca, la primera menstruación, ¿sí? Ahora, entonces, todos los ovogonios, que son las células inmaduras, primero tienen que hacer mitosis, ¿verdad? Mitosis, meiosis. Ahí yo tengo que mi ovocito primario. Mitosis primero para aumentar el número, ¿sí? Número. Todo eso es antes de nacer. Por eso acá yo veo 2N, 2N, que era diploide, diploide, que era la mitosis, ¿cierto? Ahora, ahí yo tengo ese proceso de ovogonio a ovocito primario y voy a entrar en meiosis porque es una gameta. ¿Dónde voy a terminar? Mi ovocito primario entró en la meiosis 1, hizo interfase, hizo profase 1 y para. ¿Por qué? Acuérdense que la meiosis 1 daba resultado, ¿cuántas células, hijas? 2, pero todavía con cantidad diploide. Diploide. Ahí, ¿qué pasa? Nosotros nacemos con 1 a 2 millones de ovocitos primarios parados en la meiosis 1. ¿Cuál fase de la meiosis 1? Profase 1. Y ahí nosotros seguimos nuestra vida, nos desarrollamos, somos crianza, te va al colegio, no sé lo que crece, lo que quieres. Después llegamos a la pubertad. Y ahí empieza la segunda parte de la ovogénesis. ¿Qué dice acá? Se reanuda. ¿Por qué? Amadureceu que coisa el eixo. ¿Sí? El eje que endocrino. Todo lo que sea enzima, para que sepan, todo lo que tenga relacionado con el sistema endocrino en realidad es neuroendocrino. ¿Sí? Porque hay influencia del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el hipotálamo es una estructura del sistema nervioso central. Es una glándula, sí, cuando estudian endocrino van a estudiar hipotálamo, ¿sí? Y él tiene que estimular a la hipófisis. Y la hipófisis es la que va a liberar mis gonadotrofinas, hormona folículo estimulante, que ya dice todo el nombre, hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante. Y son esas las que van a irse en el ovario a hacer que amadurezca. ¿Qué cosa? Y el ovocito hace que haya un desarrollo folicular, ¿sí? Ahora, cuando entramos en la pubertad, hay la menarca, maduró mi eje hipotálamo hipófisis, ese ovocito primario completó la meiosis 1. Cuando completó todas estas fases, ya tiene que entrar en meiosis 2. Pero ahí ya no es ovocito primario, ahí pasa a ser ovocito secundario.
para hacer meiosis 2. Bueno, ¿qué pasa? Como yo sé que al terminar mi meiosis 1 yo tengo 2 células hijas, yo tengo que saber que, abre aspas, en la ovogénesis tengo 2 células hijas, pero solo uno es un ovocito, el otro se llama corpúsculo polar. ¿Sí? Corpúsculo polar. ¿Y el corpúsculo polar qué es? Es como si fuese un fragmento de división sin contenido de material genético. Ese es un corpúsculo polar. Entonces, ¿qué yo tengo? Entró mi gameta, mi ovocito a meiosis 1. Paró en la prófase 1 cuando yo nací. Llegué a la pubertad, menstrué, se reanuda mi meiosis 1. Terminó mi meiosis 1. Ya no soy ovocito primario, ahora soy ovocito secundario. Vuelvo a entrar en meiosis 2. Yo tengo que tener más que cosa, más 2 células hijas. ¿Qué quiere decir? Este no sirve. ¿Quién es la que va a hacer entonces meiosis 2? ¿El corpúsculo polar o el ovocito? Obviamente, el ovocito. Entonces, él es el que va a volver a dar 2 células hijas. ¿Sí? Y cuando él se vuelve a dividir, que yo tengo que saber, este también se dice. Ahí da corpúsculo polar, pero mucho más pequeño. Algo más chocho capenga que no sirve, como ustedes dicen. Feo. Y este se divide de nuevo, da un corpúsculo polar y acá da el ovillo. Acá voy a hacer con una carita feliz. Entonces al final de mi meiosis 2 yo tengo ¿cuántas células hijas? 4. Pero un solo huevito. 3 corpúsculos polares. ¿Y cuándo ocurre eso, profe? Cada ciclo. Desde que menstruaste por primera vez, vos vas a tener células que hacen meiosis para amadurecer y por cada célula que entró en ese ciclo, vos vas a disminuir 3. Disminución exponencial. Por eso tenemos Nestoki. ¿Cuándo yo tenía ya cuando me fui a mi menarca, a mi pubertad? ¿Tenía 1.200.000? No, yo solo tenía 300 a 500. Y ese de nuevo va a ir disminuyendo de forma exponencial. Por eso disminuye de 7 millones a 450. Es mucho la disminución. ¿Por qué? Porque disminuye exponencialmente. Ahora, profe, ¿y cómo es en el espermatozoide? Más fácil. Ellos por más que se dividan, dan espermatozoides. Completamente funcionales. El crecimiento es exponencial, no es que disminuye, crece y encima es continuo. Nosotras tenemos fase. ¿Por qué? Porque tenemos stock ilimitado. Terminó el stock y nadie más va a estar haciendo ningún ciclo, ¿cierto? Profe, Dime. ahora, si todos los meses naturalmente va saliendo un óvulo, si tomamos contraceptivo no va a tener la ovulación, entonces vamos a quedar con un puesto. No, ¿Sí va a salir igual. Se pierde. Porque vos inhibís hasta cierta parte y eso luego degenera. ¿Por qué? Porque cada mes, por más que ustedes usen contraceptivos, existe lo que se llama segregación. Segregar significa seleccionar un ovocito que culmine la madurez. Con los contraceptivos vos frenás esa madurez, pero vos no guardás esa célula. Vos empezaste su maduración y después le frenaste. ¿Qué significa? ¿Sirve eso para el cuerpo? Congelen una comida acá dentro de 20 años y coman. La misma cosa ya no sirve, ¿se entiende? Tiene su tiempo, después eso se degenera, se vuelve a reabsorber. Pensé que inhibía y a no salir. No, y ahí no formas, y ahí vos estás perdiendo igual. ¿Sí? Por eso es complicado. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué yo tengo que saber?
se llama secundario. Cuando termina mi meiosis 1, yo tengo un ovocito y un corpúsculo polar. Ese ovocito es ovocito secundario, va a ser meiosis. Él va de nuevo a dar 2 células hijas, un ovocito y un corpúsculo polar. Pero acuérdense que acá ya tenía otro corpúsculo polar. Entonces tengo en total 4 células en total. Acá es lo que se ve. Miren acá. Entonces, yo tengo mi ovocito primario, ¿sí?, que en la pubertad se restauró mi meiosis 1. ¿Cuál fase se restaura? Profase 1. Continúo yo mi meiosis 1. Terminó mi meiosis 1. ¿Cuántas células fillas tengo como resultado? 1, 2. De los cuales uno de ellos es ya ovocito secundario, porque terminé mi meiosis 1. Pero la otra estructura no es un huevo, se llama cuerpo polar. Cuerpo polar. El cuerpo polar es un fragmento yo-yo. Él no sirve. Y él va a irse y va a entrar en meiosis 2 porque él quiere y piensa que en algún día de su vida él puede ser un ovocito, pero nunca va a ocurrir. Entonces, vienen estas 2 células fillas, vuelven a ser meiosis 2. Este es ovocito secundario, por eso va a ser meiosis 2. Ahí ella se divide y de nuevo da 2 células hijas, ¿verdad? Y esas células hijas de nuevo, uno es el óvulo, el ovocito maduro, y el otro vuelve a ser un cuerpo polar. El que era ya luego cuerpo polar, ¿qué creen que va a dar? Cuerpo polar, y esos cuerpos polares no sirven para nada. Entonces al final, por cada ovocito primario que restaura su meiosis 1, al final yo voy a tener 3 cuerpos o corpúsculos polares y un solo ovocito maduro. ¿Se entiende? Disminución exponencial. Cuando, miren acá lo que está acá, solo cuando ovulo, que es cuando estoura mi huevito, y viene un espermatozoide experto, el mejor de la camada, y logró vencer todas las barreras, yo voy a ser fecundado por un espermatozoide y solo ahí yo voy a culminar mi meiosis 2. ¿Está bien? Solo ahí yo voy a ver. Y miren en dónde se trabó durante mi menstruación mi ovocito. Cada vez que ustedes ovulan ese huevito secundario liberado maduro, él está parado en una meiosis 2. Mas não é na profase. Agora é na metafase. Metafase. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que yo les dije? En la mujer hay 2 trabas. Uno para la meiosis 1 y otro para la meiosis 2. ¿Sí? En la meiosis 1 para en la profase. Pero ¿cuándo ocurría la meiosis 1? En la pubertad. No, la meiosis 1 ocurría antes del nacimiento. Ahí yo entré en meiosis y trabé en profase 1. Amadurecí, menstrué ya. Ahí yo tengo la reanudación de mi meiosis 1. Culmino mi metafase 1, anafase 1, telofase 1. Mi ovocito primario, ¿sigue siendo primario? No, ahí yo tengo un ovocito primario y un cuerpo polar. Dos primario, dije, secundario. Ahí los dos vienen, ovocito más cuerpo polar. Y ahora hacen meiosis 2. ¿Hasta cuándo? Hasta en cada menstruación y ovulación, en cada ciclo. ¿Por qué? Este ovocito secundario da un óvulo que está parado en la metafase 2. ¿Solo cuándo voy a reanudar? Cuando venga un espermatozoide a hacer fecundación. Solo ahí el ovocito
encuentra su meiosis. Solo ahí. ¿Se entiende? Potente. Espera ahí que venga alguien para completar algo, ¿verdad? No me gusta, pero ¿por qué tenemos que esperar al otro, verdad? En fin. Entonces acá ¿vale? ¿Qué más toa? No. Entonces, yo tengo mi ovogonio, que es sinónimo de blasto, de célula inmadura en mi testículo, en mi ovario, y yo tengo una cantidad diploide. Hago mitosis, obtengo ovocito primario. Él entra en la meiosis 1, ¿verdad? Antes de nacer, todo esto, antes de nacer, ahí mi ovocito primario hace meiosis 1 y ¿para dónde? Profase. Llegué, menstrué, entró en meiosis 2, reanudo, ¿verdad? Se forma mi ovocito secundario, primer corpúsculo polar, y cada uno de nuevo va a dividirse, ¿sí? ¿Qué pasa? El que ya era corpúsculo polar vuelve a formar corpúsculos polares que sirven para algo. No, para nada. Solo aquel que era el ovocito va a formar el óvulo ya maduro. Entonces yo tengo por cada célula que hizo meiosis 4 células hijas. Si hablo de ovogénesis, solo un óvulo y 3 cuerpos polares. ¿Se entiende? Si yo les digo, si entran 2 ovogonias a hacer meiosis, ¿cuántos corpúsculos polares tengo al final? 6. 2 veces 3, 6. Cabe tener doble ovogonia. Entraron 3 ovogonias a hacer meiosis. Al final, ¿cuál sería mi resultado? 3 óvulos y 3 veces 3, 9 cuerpos polares. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Disminución exponencial. Profe, ¿será que los cuerpos polares no serían para protección? No, no sirven para nada. ¿Está mal? Para nada. Para molestar. Para molestar. Entonces, esos corpúsculos polares que hace el cuerpo se destruyen, degeneran, es basura, no sirve para nada. Entonces, ahora, ¿cómo ocurre nuestro proceso de desarrollo folicular? Que yo tengo que saber. Yo tengo de ovogonio, yo voy a pasar a ovocito primario. ¿Qué yo tengo que saber qué? Y acá empieza y vamos a comprender. Los ovogonios son las células inmaduras, sería como células más o menos. Ellas tienen que sufrir varias divisiones. ¿Para qué? Para comenzar a tener células que la protejan, porque este es un huevito. El huevito puede estar ahí en nuestro ovario, todo con esos golpes. No, tiene que tener una capa protectora. Es más o menos como si fuese un capullo. ¿Cómo ustedes le llaman a las lagartas cuando forman esas? Casulo. Bueno, acá se dice capullo. Casulo. Capullo en Casulo. Con C. Capullo. Capullo en español. Sí. Bueno, entonces, estos ovogonios que van a ser nuestros ovocitos son nuestros huevitos. Yo les tengo que cuidar, querer y nutrir. Y para cuidar, quererle y nutrirle, yo les tengo que dar una capa protectora. Y ahí surgen unas células epiteliales planas. Y ellas se llaman células foliculares porque van a formar un folículo. ¿Sí? Y eso inclusive se visualiza. Voy a ver si les puedo mostrar. Entonces, yo tengo mi ovillo y acá yo voy a tener células epiteliales planas, que se llaman en realidad células foliculares. Y ellas son las que le van a envolver y proteger a mi ovogonia, a mi ovocito. Y ellas son las que van a ir modificándose, ¿sí? Bueno, ahora, estos van a seguir dividiéndose el ovogonio en todo lo que nosotros aprendimos y esto a su alrededor va
desarrollarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener 3 tipos de folículos, o sea, 3 tipos de casulos o de capullos, según mi desarrollo folicular. Y eso se suele ver inclusive en la ecografía cuando se hacen los estudios, ¿está bien? Este que yo veo, ovocito más células foliculares, esto se llama folículo primordial. Así se llama esta estructura. Y en histología se suele inclusive marcar. ¿Quién es su profe de histo? Le va a preguntar. Yo le conozco, yo trabajo con ella. Les va a preguntar. Bueno, y ahora, ¿cómo se visualiza eso? Acá entonces yo tengo mi célula germinal primordial, sufre la mitosis, después el ovogonio que entra a la meiosis, acá dice mitótica. Miren cómo es nuestro libro de traicionero. ¿Qué dice acá? Sí, y lean lo que dice la figura. La diferenciación de las células germinales primarias en ovogonios, comienza, bla, bla, bla. En la tercera semana, algunos ovogonios dan origen a ovocitos que entran en la profase de la primera división meiótica. Nosotros sabemos que ovogonio a ovocito es meiosis. Pero acá miren un poco el libro. Dice mitótica, tiene muchos errores el libro, sí, ojo con eso, el texto, imagen, hay que comparar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se visualizaría? Acá yo veo mi ovillo y acá yo veo mi célula epitelial plana, que se llama células foliculares. ¿Cómo se llama todo este folículo? La otra dice, le coloca una Z y dice, de X estructura, folículo primordial, que es el ovillo más una sola capa de células epiteliales planas. Epitelio plano simple más o menos es ahí, ¿sí? Bueno, me encantaría mostrarles, vamos a ver si puedo. Ustedes ven mi computadora. Ahí entrar. Para que ya sepan. Usen esta página, ¿sí? Esta página es la mejor página que existe para la LOA. Se llama Histology. Histology Wide. Sí, y hay otro que se llama Histology. Miren, este es de un mexicano. Acá miren. Y es re lindo. Miren acá. Aquí. Acá. Ustedes están viendo. ¿Cómo puedo aumentar acá? Ahí. Miren un poco. Este es un corte histológico. No sé si quieren apagar la luz de enfrente. Es ahí. No cambió nada. Pero bueno. Acá, miren. A ver si puedo. Ahí se ve mejor. Todo lo que ustedes están viendo son folículos primordiales. Folículo primordial, lleno de primordial. Este es un estroma ovárico. Así cuando nosotros nos referimos al tejido del ovario, ¿sí? Y todo lo que ustedes están viendo acá es folículo primordial. Miren lo que se ve acá, este que parece un oliño, ese es el ovocito, ¿sí? Ese es el ovocito. Y rodeado de células. ¿Qué yo tengo que saber en histología? Para poder ver una célula del epitelio que rodea algo, yo no busco citoplasma, yo siempre voy a procurar el núcleo. El núcleo es el que me va a decir qué forma tiene la célula, ¿sí? En este caso acá hay, este que ustedes ven el puntito es el nucleolo, ¿sí? Nucleolo, acá está el origen, nucleolo, ¿sí? Bueno, este es el ovocito con su nucleolo y acá yo tengo una sola capa de células epiteliales planas, que son mis células foliculares. Y toda esta estructura se llama folículo primordial. De entre todos estos folículos, uno solo será seleccionado para culminar su madurez. ¿Qué quiere decir? El cuerpo agarra un estoqui,
le tira el estímulo y espera que uno madure. Por eso, además de que en cada división meiótica tengamos por cada ovocito solo un ovocito y 3 corpúsculos polares, cuando llegan a esta fase de desarrollo folicular, de nuevo se agarra un estoqui grande, se le tira el estímulo, es como agarrar plantitas y empezar a regar. Solo algunas germinan. La misma cosa ocurre acá. De entre todos estos, probablemente solo uno va a llegar a su etapa de madurez final. Por eso el resto se degenera. Por eso cuando ustedes vean un corte anatómico de un ovario, parece chiclete mascado. ¿Por qué? Porque se da cicatrices, se cicatriza el ovario, porque cada vez que ovulan estora un folículo y eso después se cicatriza. Por eso da ese aspecto de uva pasa el ovario, ¿sí? Bueno, ¿todo bien? ¿Entendimos el folículo primordial? Sí. Bueno, más les vale. Enseño esto y embrio yo, imagínense, agradezcan. Si no me quieren, no les voy a más hacer eso. No mentira. Bueno, entonces, volviendo a embrio. Me encanta enseñar más esto que embrio, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, es lo que hay. Toca trabajar. Muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Muchas veces. La mayoría, ¿verdad? Que muchas. Qué bárbaro. Bueno, entonces, para terminar por lo menos, los folículos primordiales entonces van a ir creciendo. Ahora, yo no voy a mirar mi ovocito, ¿sí? Él siempre va a ser ese oviño, ¿sí? Y lo que va a modificarse durante mi desarrollo folicular en cada menstruación es lo que está alrededor. ¿Qué va a pasar con este folículo o estas células foliculares que rodean al oviño? De ser planitas de la nada, comieron mucho churrasco y se quedaron gorditas. De planas pasaron a ser cúbicas, ¿sí? Entonces, de ser un núcleo que parece aplanado, que parece una salchicha, va a ser un núcleo más redondito, como una bolilla. Siguen siendo células foliculares, solo que ahora el folículo ya no se llama primordial, ahora se va a llamar primario. Entonces el orden es el siguiente, ¿sí? Para que sepan. Primero, en relación al folículo, esquece o ovo, siempre va a estar lo mismo. Entonces, folículo primordial. Cuando yo hablo de folículo, mi focus son las células foliculares, las que rodean al huevo, ¿está bien? Ahora, folículo primordial, después tengo folículo primario. Y el primario, para complicación de todo el mundo, existe folículo primario inicial y folículo primario avanzado. ¿Tienen otro nombre acá? Sí, puede ser unilaminar. Y acá es multilaminar. Nombre longo pero asusta. Generalmente los nombres cortos los que son más complejos. Bueno, entonces, cuando yo entré en mi pubertad y voy a estar ovulando en cada ciclo, para que yo pueda ovular y liberar ese óvulo, yo tengo que también amadurecer el casulo, el que está conteniendo a ese huevo. Entonces, cuando yo tengo ese mi estoqui de folículos primordiales, yo tengo a mi ovocito primario parado en la meiosis 1, en mi profase 1, rodeado de unas células planas, denominadas células foliculares. ¿Cómo se llama este folículo? Que tiene un oviño y células planas de una sola capa. Primordial. Primordial. Ese es el primero. Después va a evolucionar así. Folículo, me olvidé de escribir todo. Folículo secundario y
folículo maduro o de grafo. Si ustedes aprenden este, pasaron la parte de reproductor femenino con la doctora Gracia. Ahora, entonces, folículo primordial, ovocitos, más células epiteliales planas. Folículo primario, ¿cuál va a ser? El primario inicial, por acá dice, folículo primario, ambos son folículos primarios, solo que acá, ¿qué me está diferenciando? ¿Cuál tiene una sola capa, A o B? A, obviamente, entonces, cuando yo tengo mis células foliculares que están rodeando a mi oviño y en lugar de ser planas se comenzaron a formar células más cúbicas, yo ya automáticamente le llamo folículo primario. Y ahí puedo llamarle folículo primario y tengo que especificar si tiene una sola capa, es unilaminar o inicial. Ahora sigue amadureciendo. ¿Por qué? Porque estas comienzan a multiplicarse, a dividirse, ¿sí? Y ahí comienzan a formar varios estratos o camadas. ¿Está bien? Y ahí sigue siendo primario, sí, pero es un primario avanzado o multilaminar. Varias camadas de células cúbicas. ¿Y sigue siendo primario? Sí. ¿Por qué? Porque en el folículo secundario yo voy a tener prácticamente lo mismo, pero va a aparecer agua, va a aparecer una piscinilla. ¿Por qué? ¿Cómo creen que estoura y se expulsa ese huevo? Se acumula agua. Es como hinchar un balón de agua, el que se juega en el carnaval, ¿sí? ¿Por qué? Se va llenando de líquido, 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 y el huevito sigue ahí. Hasta que estoura y se expulsa el ovocito. Ese es el objetivo del desarrollo folicular, del desarrollo del casulo que está conteniendo al ovocito. Bueno, ahora, ¿qué yo tengo que saber? Cuando estas células foliculares dejaron de ser una sola camada y se volvieron varias camadas, alguien, ¿verdad?, que fue muy mala onda con nosotros, dijo, yo ya no quiero que se llamen células foliculares, yo quiero que se llamen células de la granulosa, porque al tener varios estratos parecen gránulos. ¿Entendés? Entonces, entendiendo de nuevo, rebobinando. Ovocito, la célula que rodea al ovocito. Y si es plano, célula folicular. Pero el folículo se llama... Engordó la célula folicular, pero sigue siendo de una sola capa, pero ahora ya es cúbica, se llama primario o unilaminar, se sigue llamando folicular. Ahí vino alguien pesado, ahora van a decir otra cosa, y dijo, cuando estas células empiezan a multiplicarse y dar varias camadas, sigue siendo primario, pero avanzado, o multilaminar. Mas eu não quero mais que chame folicular. Se va a llamar células de la granulosa, ¿sí? ¿Y para qué es lo que existen tantas células? Te va a decir, profe Jesús, ¿qué es lo que va a salir de esa célula? Nada, van a comenzar a secretar líquido, ¿sí? Secretar líquido, ¿por qué? Acá entre ellas se va a comenzar a formar buracos de líquido. ¿Por qué? Porque yo tengo que acumular tanto líquido para expulsar ese huevo, ¿sí? Ahora, ¿qué yo tengo que saber? Toda célula siempre está descansando sobre una membrana basal, ¿sí? Toda célula descansa sobre una membrana basal. Y esa membrana basal se va a llamar teca. Teca. ¿Por qué es importante la teca? Porque ahí nosotros vamos a tener la biotransformación, por ejemplo, de nuestros esteroides. Nosotras las mujeres tenemos también testosterona, por algo tenemos cabello, sobrancellas, cilios. Si no teníamos esa biotransformación no tendríamos pelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las células de la
teca ayudan a la biotransformación hormonal y también están influidas por el estrógeno y la progesterona. Bien. Les dije que femenina es complicado. Sí, somos complicadas. Ahora, cuando yo ya no tengo mis células, miren acá, yo tengo mi ovillo, tengo mis células de la granulosa, que son las foliculares, pero con varias camadas. ¿Y qué se está formando acá? Agua, pisciniña. Cuando yo veo agua, ya no se llama primario, ahora se va a llamar folículo secundario o folículo antral, porque antro significa acúmulo de líquido, una cavidad, eso significa antro. Los mexicanos dicen vamos al antro, ¿verdad? Que es irse a una discoteca, vamos, un boliche. Bueno, Prof, dime, uma dúvida. dime. Quando falou sobre testosterona, Uhum. o que está exatamente... Nosotros tenemos una hormona precursora de la testosterona y ella viene, reacciona con las células de la teca y ahí ella se biotransforma en dehidroepiandrostenediona. Y ese es progesterona? el testosterona. Não, mas qual é o hormônio que viene... DHEAP, así es su abreviación. Esa es la hormona. DHEAP. Ah, DHT. DHAP. DHT. Exactamente, como quieras. Mas Bueno. quem comanda todo esse processo? O folículo, sair? No incomoda. Es Estressado. una de las funciones. Es una de las funciones de las células de la teca. ¿Sí? Biotransformación de testosterona. Punto. Ah, sim, sim. ¿Sí? Ah, Bueno. agora entendi. Bueno. O que quis dizer. Ahora, entonces, yo tengo mi folículo, ¿verdad? Multilaminar, que es primario avanzado. Esas células de la granulosa que están descansadas sobre unas células denominadas células de la teca, yo voy a tener, ¿qué cosa? Yo voy a tener formación y acumulación de líquidos, donde entre las células de la granulosa. ¿Para qué? Para formar el antro. Una vez que estas células de la granulosa, si ustedes visualizan acá en esta imagen y de nada ven un poquito de líquido, ya no se llama primario avanzado, nunca. Siempre ya va a ser folículo secundario. ¿Tiene otro nombre, profe, el folículo secundario? Tiene, podemos llamarle folículo antral, ¿sí? Ahora, miren este líquido, imagínense que acá sigue yendo de agua. Agua, 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 y miren acá la cantidad de agua. La cantidad de agua. ¿Dónde se quedó mi oviño? Acá. Chiquitito ahí. Chiquitito, rodeado de una capita de células de la granulosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque oviño es oviño, sigue siendo frágil. ¿Sí? Sigue siendo frágil. Todo este antro, ¿para qué sirve? Para acumular líquido y lograr expulsar, ¿qué cosa? Mi ovocito. Cuando yo veo este líquido rodeado por células de la granulosa, un oviño, el ovocito, y acá un cúmulo que parece una montaña de ropa sucia, eso se llama cúmulo ovóforo. ¿Por qué? ¿Saben la Copa del Mundo? La Copa del Mundo tiene algo que sostiene esa bolilla, ¿verdad? Más o menos ese es el cúmulo ovóforo. Está sosteniendo al ovocito, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo tengo que saber eso? Y porque si no ocurre eso, el ovocito no será expulsado. No va a ser expulsado, porque este es el capullo y acá está el ovocito. Ahora, todo esto tiene que reaccionar y tiene que estorar. Este enorme folículo maduro, cuando yo veo este antro gigante, ya no se llama folículo antral. Cuando es folículo antral, esta piscinilla es chiquitita. Tiene que ser lo suficientemente grande y tiene que haber este cúmulo para que yo le llame de folículo maduro o folículo de grano. Y ese es el que estora en cada ovulación, en la mitad del ciclo. Ese es el que a veces se siente como un colicocito.
Cuando eso pasa, ¡prax! Explotó. ¿Por qué? Porque este folículo migra a la periferia del ovario, ¿sí? Y es gigante, ¿sí? Voy a mostrar. Todo funciona mejor con imágenes. Acá, miren acá, folículos primordiales, ovillo rodeado por células foliculares que son planitas. Ahora, miren acá yo tengo mi ovillo y acá mi núcleo, ¿qué forma tiene? Más redondo, entonces este es un folículo primario, ¿sí? ¿Por qué? Porque una sola capa de células foliculares más que dejaron de ser planas para ser cúbicas ya no es primordial, ahora es primario inicial. Perfecto. De X estructura le va a poner la doctora Daisy, folículo primario inicial o folículo primario unilaminar. Ahora, miren un poco en esta imagen, todo esto que vemos acá que parece una mistura es el ovario y acá lleno de folículos primordiales. Acá hay un folículo primario y miren un poco ya hay varias capas. ¿Es folículo primario avanzado o inicial? Muy bien. Y acá yo veo mi ovocito. ¿Ustedes están viendo este reborde que parece un lápiz de batón? Ese se llama membrana pelúcida, ¿sí? ¿Qué les suena a pelúcido? Pelúcido para nosotros en español es como aveludado, ¿sí? Entonces el ovocito se rodea de una capa allí de veludo, ¿sí? Más o menos. Y este es lo que se puede ver acá, se llama membrana pelúcida. Es esa membrana pelúcida la que tiene que ser perforada por el espermatozoide. ¿Sí? Esa membrana pelúcida. Ahí lo que va a ocurrir la reacción, el buraco. ¿Está bien? Membrana, eso no sería lo mismo ahí. Está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la membrana o la zona pelúcida es una estructura y ella tiene proteínas ahí, ZP1, ZP2 y ZP3. Miren un poco acá, y le encanta poner a la doctora Daisy. Miren un poco, ¿qué son estos buracos en blanco? Es célula líquido. Entonces ya no es primario avanzado, es secundario. Folícula antral de gallinas y prueba de práctica de esto, ya les cuento. Ustedes vieron agua, no es primario, es secundario o otro nombre, folículo antral. Este está mal, acá dice primario multilaminar. El libro de Ross es el que mata. Acá, si miren un poco, ovocito, zona pelúcida, varias capas de células cúbicas. Acá son células, ¿se llama folicular o células de la granulosa? Células de la granulosa. ¿Veo líquido? No veo líquido. Pase perfecto para decir folículo primario multilaminar o avanzado. Muy, muy bien, ¿sí? Y miren un poco acá que parece que hay como un gemuiño alrededor. Ese es las células de la teca. ¿Está bien? Esas son las células de la teca, ¿sí? Que son células mioepiteliales. ¿Qué significa mioepitelial? Rodea y cubre, y mio de músculo. Entonces tiene función de contracción. Por eso existe la célula de la teca, porque se está acumulando agua. ¿Más que ayuda a instaurar? La teca. Así. Ahora, miren un poco. Células de la granulosa, qué linda, membrana pelúcida, zona pelúcida, el oviño con su nucleolo, células de la teca que es el gemuiño, y acá, piscinita, folículo antral o folículo secundario. Y miren acá gigante ya. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, es ya el folículo más duro. Y miren acá, es la superficie del ovario. Miren lo que era el folículo primordial. Ahí donde está mi setiña. Folículo primordial. Y acá ustedes dicen, profe, este no es el primario inicial. Sí. Y oviño. En el corte nomás no se ve su núcleo, ¿sí? Porque eso se van cortando. Los órganos pues se hacen con cortes. Ahí no pegó un núcleo, solo por eso, pero siempre está ahí. Entonces acá yo veo
células de la granulosa, una enorme piscina olímpica, el oviño, el cúmulo óforo, yo digo la copa del mundo, cúmulo óforo, y acá la célula de la teca, a punto de estorar. Y ese es que cuando estora después se tiene que regredir y forma la cicatriz. Por eso si ustedes visualizan un ovario, parece uva pasa. Por eso está todo murcho ahí. ¿Por qué? Por tanta cicatriz de cada ciclo ovulatorio. ¿Está bien? Miren acá, folículo primario. Miren cuánto puede medir. Después dicen los hombres que no duele, ¿verdad? Estora algo de 2,5 centímetros en tu abdomen a ver si no duele. ¿Verdad? Gracias. Ay, muy bien. ¿Se entendió más o menos esa parte? ¿Sí? Miren un poco cuántos slides tiene mi eso. Entonces, por lo menos el femenino estudiamos. Acá imagen. De nuevo, la imagen está toda. No. Yo puedo quitar una imagen así y preguntarle qué folículo es embriológicamente. Obvio que sí. Obvio. ¿Sí? Miren acá. ¿Y qué dice acá? Esto es solo para recordar. Solo para recordarse que por cada ovogonio que entra a hacer meiosis tenemos un ovocito maduro y 3 corpúsculos polares. ¿Sí? Y este es todo lo que ocurre. Miren acá la imagen del ovario. Miren este que estora. Gigante, de forma, estoró. ¿Qué iba a impulsar un oviño que fue expulsado? La tropa uterina. Y ahí tiene su siglo. Barre, para que se empiece a quedar ahí en la ampolla, esperando ahí el espermatozoide. Funcionó la fecundación, cae en la cavidad uterina y se empieza lo que es que vamos a estudiar, ¿verdad? Bueno, más imagen. ¿Y qué dice acá? Si crees en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. El límite de ustedes está en su propia cabeza. Ustedes son sus propios